Pues decía que gracias, Gaby, por ponernos en manos de nuestro Dios, de presentarnos delante de Él y de enfocar esta reunión en lo importante que es darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que vamos a hacer esta mañana. Piensa un momento. La última vez que hiciste algo por alguien que no conoces. Cualquier cosa, no hace falta que sea un gran sacrificio. Piensa la última vez que hiciste algo por alguien. Cualquier cosa. No sé, le has dado comida a alguien que te lo pedía. Has ayudado a cruzar la calle a una persona que no podía hacerlo. Yo qué sé, cualquier cosa. ¿Te has sentido bien? Sí, ¿verdad? Se siente uno bien, ¿verdad? La mayoría de nosotros buscamos ser buenas personas. Buscamos hacer cosas buenas por los demás. Algunos lo consiguen, otros no. Pero nos gusta hacer cosas buenas. Nos sentimos bien cuando lo hacemos. Cuando ayudamos a alguien, muchas veces actuamos como buenos samaritanos, ¿no? Tenemos esa sensación de sentirnos útiles para ayudar a otras personas. La última vez que escuché esta expresión, la del buen samaritano, estaba en un contexto en el que se invitaba a ayudar a personas más desfavorecidas y me quedé pensando, bueno, ¿esto qué significa lo del buen samaritano? ¿Significa esto, lo de ser buenas personas? Bueno, sabemos que es una parábola y las parábolas son muy conocidas por los cristianos, pero esta parábola es conocida por los cristianos y por los no cristianos. Todo el mundo sabe qué significa llamar a alguien buen samaritano, ¿no? Una persona que muestra hacia otra persona, muestra bondad, muestra compasión. Y eso es bueno, porque también honramos a Dios cuando hacemos eso, cuando nos preocupamos y ayudamos a otras personas. Con esta parábola he escuchado de todo. Cosas muy buenas y auténticas barbaridades también. Se escucha de todo, ¿verdad? Daremos algún ejemplo de ello. Pero me tengo que preguntar, ¿la parábola del buen samaritano va sobre eso? ¿Va sobre ser buenas personas? ¿Sobre proveer para el necesitado? ¿Va sobre eso? ¿Qué creéis? Me da la impresión de que si reduces esta parábola simplemente como una historia en la que la aplicación es la bondad, ser buenos con los demás, ser compasivo, estamos minimizando el mensaje de esta parábola. Y con esto, claro, se pueden hacer muchas alegorías, como se han hecho, y no pocas, ¿eh? Y cuanto más reduzcas el mensaje que tiene esta parábola, más podrás tergiversar el mensaje y lo que dice. Así que vamos a leer el texto donde vemos esta parábola. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 10, y en primer lugar vamos a leerla con atención, con tranquilidad, sin prisas. Vamos a irnos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Nos dice Lucas que cierto intérprete de la ley se levantó, se puso de pie y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y respondiendo este hombre dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo este hombre justificarse a sí mismo, dijo a Jesús:
Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el lado del camino. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, pues el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí. Bueno, mucha gente está familiarizada con esta parábola. De hecho, casi prácticamente todas las personas que podamos hablar con ellas conocerán la parábola del buen samaritano. Pero quizá no estén tan familiarizados con el punto principal de esta parábola. De hecho, esta historia ha sido utilizada para muchas cosas. Para defender el interés, por ejemplo, de la Iglesia y del cristianismo en la justicia social. Incluso hay ciertas ideologías políticas que usan esta historia como base para sus argumentos. No los voy a citar. Pero si la lees, es una historia simple, fácil. E incluso puedes contestar fácilmente a la pregunta que se hace, que presenta Jesús. ¿Quién es el prójimo? Y puedes contestar que la persona que ayudó a quien sufría. Bueno, es fácil, ¿no? Sencillo. Pero claro, después te encuentras otros comentaristas que apuntan a ciertos significados místicos y ocultos que hay por ahí. Ya desde el principio de la Iglesia tenemos a un fraile que se llamaba Orígenes e intenta dar otro tipo de significado. Dijo lo siguiente, que el hombre que bajaba representa a Adán, Jerusalén representa el paraíso, Jericó representa el mundo, los ladrones representan las fuerzas enemigas, el sacerdote representa la ley, el levita representa a los profetas, el samaritano representa a Cristo. Las heridas significan la desobediencia. El animal, la cabalgadura, representa el cuerpo del Señor. La posada o el mesón está abierta para todos los que quieren entrar, es decir, simboliza la Iglesia. Los 2 denarios representan al Padre y al Hijo. El posadero representa a quien preside la Iglesia, a quien se ha confiado regirla. Y la promesa del samaritano, que habría de volver, representa a la segunda venida del Salvador. Bueno, si la intención de todo esto es aclarar algo, creo que no lo consigue. Es un ejemplo un tanto extremo que acabo de poner, pero después hay más interpretaciones más contemporáneas, ¿no? En las que se discute de alguna manera sobre la redistribución de la riqueza, sobre la pobreza, la imposición de los impuestos a los que más tienen, etc. Y detrás de todo esto, cuando escuchas estas cosas, siempre tienes alguna referencia a algún elemento de esta parábola, del buen samaritano. Al hecho de cuidar a la gente, de dar de tus posesiones para el bien de los demás. Incluso hay otras voces que se preguntan, ¿no deberíamos derribar las barreras sociales que hicieron o llevaron a estos hombres a robarle al otro que bajaba por el camino? Bueno, todo está enfocado en la justicia social. Y si no haces algo para
para, para paliar esa situación, entonces eres una mala persona. Muy mala persona. Y si seguimos escarbando más, podemos llegar a utilizar este texto incluso para pedir dinero. Mira lo generoso que fue el samaritano. Fíjate, dio más de lo que hacía falta para suplir lo que a la otra persona le faltaba, así que tú también deberías hacerlo. ¿O es que tú no quieres seguir las enseñanzas o indicaciones de Jesús? Es una manipulación. Te añaden presión para que des dinero de tus posesiones para no sentir que eres una mala persona ante los demás. Y para eso utilizan a Jesús, ¿no? Y así consiguen lo que ellos quieren, que es tu dinero. Bueno, muchos al final se conforman con decir que esta parábola, al fin y al cabo, va de ser buenos, de ser amables con los demás, con las otras personas, y si Dios requiere que seamos buenos con los demás, si lo requiere. Pero hay que preguntarse una cuestión. ¿Cuál era la intención de Jesús al contar una parábola? ¿Para qué fueron dadas las parábolas? ¿Para qué servían? Todas las parábolas tienen una finalidad muy clara. Esas historias nos hablan de salvación. Esas historias nos hablan de salvación. Y esta parábola no es distinta, nos habla de salvación también. Jesús aquí está haciendo una labor evangelística hacia una persona que está de pie delante de él preguntándole una cosa. Y le está explicando algo que tiene que ver con la primera pregunta que le hace este hombre. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta. Ese es el objetivo de Jesús. Salvar a los que se habían perdido. Vamos a ver de qué va esta historia. Vamos al versículo 25. Se presenta un intérprete de la ley, un abogado, una persona, o sea, alguien que conocía, no un abogado en el sentido que conocemos nosotros, civil, pero una persona que conocía perfectamente la ley, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, una persona que se la sabía al dedillo, se pone en pie delante de Jesús y de los demás y le hace una pregunta a Jesús con la intención de probarlo, de ponerlo a prueba. No era una persona con buenas intenciones, no era una persona que buscaba la verdad, no era una persona que tampoco buscaba información sobre eso que preguntaba. Era uno más de aquellos religiosos que, de aquella época en la que su intención era acabar con Jesús. Y lo único que le preocupaba era su propio estatus. Por lo tanto, Jesús amenaza mi estatus, vamos a por él y vamos a intentar deshacernos de él. Pero no era un hombre con una formación menor, era una persona con muchísima formación. Era un auténtico experto en el Antiguo Testamento. Así que le hace una pregunta que ya le hicieron varias personas a Jesús. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el camino al cielo? ¿De qué manera puedo tener una relación correcta con Dios que me garantice el hecho de que voy a pasar la vida eterna en el cielo? ¿Qué tengo que hacer? Y ahora Jesús hace algo que nos caracteriza mucho a los gallegos, que es responder con otra pregunta. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo se lee? ¿Qué es lo que dice? Si alguien puede explicar o contestar a esa pregunta, ese eres tú, que eres el experto. Este hombre efectivamente era un erudito y la respuesta que da no es una aproximación, da en el clavo. Es la respuesta correcta, es una respuesta perfecta en su totalidad. Y lo que hace va a combinar dos textos distintos. Combina Deuteronomio 6, 4 y 5 y Levítico 19, 18. Son dos textos que lo que hacen es resumir toda la ley de Dios. De hecho, Jesús utilizó estos textos en Mateo 22 para decir que esas dos cosas resumían toda la ley. Toda la ley de Dios se resume en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y
El segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice en Mateo 22 que estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Si nos fijamos en los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo 20, tenemos prácticamente dos mitades. La primera mitad va sobre nuestra relación con Dios y la otra parte va en nuestra relación con los demás seres humanos. Y a partir de ahí, todos los demás mandamientos que fueron dados por Dios van en función de esto, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás seres humanos. Así que Jesús lo resume diciendo que debemos amar a Dios de manera perfecta y a los demás de manera perfecta. Amar a Dios con todas nuestras capacidades y amar al prójimo de la misma manera que te amas a ti mismo. Y Jesús le responde, la respuesta que acabas de dar es correcta. Haz esto y vivirás. Hazlo. Si quieres la vida eterna, debes cumplir toda la ley. Pero ¿por qué Jesús no utiliza la misma fórmula que utilizó en otras ocasiones para contestarle a este hombre? Les decía, creed en mí. ¿Por qué Jesús no dice esto? Cree en mí. Al fin y al cabo es el Evangelio, ¿no? Creer en Jesús. Él mismo lo dijo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué no le dijo esto? Bueno, hay un gran problema en este hombre. Y es un problema de percepción. Este hombre no tenía intención de ser reflexivo, nada más lejos de la realidad. No iba con la intención de aceptar nada de lo que Jesús le dijera. No era una persona receptiva al Evangelio. Y para aceptar el Evangelio debes comprender primero en qué condición estás tú. Y este hombre no tenía ningún interés en hacer eso, ninguno. El verso 29 nos dice, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Él no se para a pensar en lo que acaba de responder. No se para a pensar en cómo ama a Dios, en cómo ama a su prójimo. No piensa en qué tipo de... Piensa, bueno, a ver, ¿qué tipo de definición me va a dar Jesús sobre quién es mi prójimo? ¿No? ¿Qué me va a decir? De hecho, deja de lado la cuestión más importante, que era la primera pregunta que hizo. ¿Cómo heredo u obtengo la vida eterna? Y eso pasa a algo secundario, al menos a simple vista. Es un erudito de la ley y como tal guarda escrupulosamente la ley. Por lo tanto, él no tiene ningún problema con Dios. Ninguno. Él guarda la ley y se jacta de ello. De guardar precisamente lo que acaba de citar. Deuteronomio 6, 4 y 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y mente. Él cumple Levítico 19 y 18. Él ama a su prójimo. Pero claro, ¿quién es su prójimo? En esta pregunta hay algo más. Debemos entender qué pensaba él, quién era su prójimo. ¿Qué le habían enseñado a él, quién era su prójimo? En el Sermón del Monte, Jesús, en Mateo 5, 43, dice, habéis oído que se dijo, os han enseñado que amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así que los enemigos, para esta gente no eran prójimos. Les habían enseñado, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Los enemigos no son prójimos, no lo son. El Antiguo Testamento enseña claramente, ama al extranjero que está en medio de ti. Ama al extranjero. Pero ellos no amaban a sus enemigos, no amaban a los extranjeros y tampoco tenían en gran estima a otros judíos que no fueran de su grupo o de su élite social.
Era un grupo selecto. Amaban a otros fariseos, a otros escribas, a otros intérpretes de la ley. Sí los amaban. Pero habían tergiversado un texto que se encuentra en el Salmo 139, que es un salmo de David, hecho para el director del coro, algo que se cantaba. Y dice, no odio a los que te aborrecen, Señor. Y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Así que utilizaban el odio de los enemigos de Dios como justificación para ellos odiar a esas personas. Así que a la luz de esto, este hombre actuaba correctamente. Él pensaba que actuaba correctamente. Por eso dice Lucas que respondió queriendo justificarse. Lo malo es que, por ejemplo, en Éxodo 23 se obligaba a hacer el bien a tu enemigo. En Éxodo 23, versículo 4, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás, no te lo vas a quedar. Es suyo. Aunque sea tu enemigo, se lo devuelves. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. No vas a dejar que se deslome él ayudando a su asno. Tú vas y lo ayudas. Lo ayudarás a levantarlo. Debían ser bondadosos con los extranjeros e incluso con los animales de los extranjeros, que por otro lado eran una herramienta esencial de trabajo. 6 días trabajarás, sigue diciendo en Éxodo 23, pero el séptimo día dejarás de trabajar para que descanse tu buey y tu asno y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Y en cuanto a todo lo que os he dicho, guardadlo. Les faltaba mucho por hacer en cuanto a atender a las personas, al cuidado de la gente. Los enemigos, los extranjeros, los otros judíos que no formaban parte de su grupo selecto, no eran sus prójimos. Así lo creían y así lo vivían. Pero claro, él estaba bien, él estaba en lo correcto. En cuanto a amar a Dios, estaba en lo correcto amando a los que él creía que tenía que amar y los que él creía que eran sus prójimos. Así que Jesús tiene que dar una nueva definición de quién es su prójimo. ¿Quién es realmente el prójimo? Porque este hombre no va a entender el mensaje a menos que se le abran los ojos. ¿Te suena algo de esto? Él cree que está haciendo lo que Dios espera de él. Yo soy buena persona. Yo no hago daño a nadie. Yo intento hacer el bien. Yo no necesito que Dios me perdone. ¿Para qué? ¿De qué? Si no hago nada malo. ¿De qué me va a salvar? Si yo soy majo. ¿No me ves? ¿A que soy majo? ¿Verdad? Soy buena persona. Se intenta justificar argumentando que se cumplen los estándares que se requieren por parte de Dios. Son personas que se creen que se ganan el derecho a la vida eterna por méritos propios, por su moral, por su religión. Así que Jesús tendrá que decirme quién es mi prójimo. Hay ciertos comentaristas que aquí notan un cierto tono burlón de este hombre. Bueno, podría ser. Pero lo cierto es que Jesús podría haberlo dejado ahí. Podría haberle dicho, mira, ¿sabes qué? No hay nada que hacer contigo, date la vuelta, o me la doy yo y ya me voy. ¿Vale? Pero Jesús muestra una gran compasión y le va a mostrar a este hombre en qué condición está realmente. El propósito de esta historia es quebrantar, abrir los ojos a esa justificación. Es mostrarle que los argumentos que él creía tener en realidad no eran ciertos. Se estaba equivocando. Y ahora Jesús le cuenta una historia y a medida que la vamos leyendo y posiblemente la gente que escuchaba también lo hizo, pues condenamos al sacerdote y condenamos al levita, ¿no? Tienen
una actitud que a nosotros no nos gusta. Los condenamos. Pero antes de hacerlo, te invito a que consideres y que pienses que tú y yo nos parecemos a ellos mucho más de lo que nos gustaría admitir. Porque una gran parte del tiempo hacemos eso, precisamente. Así que Jesús comienza la historia con un hombre que baja de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, lo desnudaron, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Bueno, esa es la historia. Tampoco es una gran... No tiene muchas florituras la historia, es bastante sencilla, un relato corto. Bueno, si vas de Jerusalén a Jericó tienes que bajar 1000 metros. 1000 metros y unos 30 kilómetros aproximadamente. Entonces, son unos caminos sinuosos, rocosos, desolados, y es un lugar perfecto para las bandas de ladrones. Era un lugar que daba miedo y era un lugar muy familiar para la gente a la cual Jesús estaba hablando. Y en ese lugar, una banda de ladrones asalta a este hombre, le roban, lo desnudan, lo golpean y lo dejan medio muerto. Es una persona que está en una condición crítica, necesita ayuda. No puede valerse por sí mismo. Necesita que otra persona le ayude. Por él solo no puede hacerlo. Así que en el relato se crea un momento dramático porque puedes pensar que, bueno, nadie vendrá a ayudarlo. ¿Ahora qué le va a pasar a este hombre? Nadie va a venir a ayudarlo. Si nadie viene, morirá porque no se puede mover. Entonces Jesús continúa y dice, resulta que, por casualidad, pasaba por allí un sacerdote, quien al verlo se desvió y pasó de largo. Bueno, parecía que por fin alguien lo iba a solucionar, ¿no? Después de todo, todo iba a quedar bien. El hombre con el que estaba hablando Jesús sabía que un sacerdote, según la ley, debe ayudar a esa persona. Pero Jesús usa aquí un término que describe una acción que es bastante fuerte. Dice que es la que mismo que usaríamos nosotros cuando hablamos de cruzar a la otra acera para no cruzarte con alguien que no te gusta. ¿Vale? Lo ves de lejos y dices, uy, que viene por ahí, me voy por otro lado, así no lo veo. Más o menos va por ahí la cosa, ¿no? Es algo así. Es una vergüenza para esa persona, ese comportamiento. No se esperaría eso de ella, jamás. Así que la conclusión es que el sacerdote no ama a Dios y no ama a los demás. No ama a su prójimo. Aquí tampoco hay que perderse pensando en por qué el sacerdote no auxilió a este hombre. Algunos dicen que no podía tocar el cadáver, ya que parecía estar muerto y así quedaba impuro y así no se contaminaba. Bueno, ¿qué importa? No es la cuestión. No es la cuestión. Jesús no está hablando sobre el sacerdote, no está hablando del levita. Son personajes inventados dentro de una historia que quiere explicar algo. Son detalles sin mucha importancia. Es bastante sencillo. Esperas que un sacerdote que debe amar a Dios lo suficiente como para hacer lo que Dios dice, es amar, pero no lo hace. No amaba a Dios. Jesús sigue diciendo que un levita también llegó a aquel lugar y al verlo hizo lo mismo, se desvió y siguió de largo. El levita era una persona ligada al sistema religioso también. Y se esperaría que amara a Dios y que amara al prójimo, pero vemos que tampoco lo hace. Así que no ama a Dios ni tampoco ama a los demás. ¿Alguien le ayudará? ¿Alguien hará lo correcto? ¿Quién va a mostrar amor? Versículo 33. Jesús acaba de denunciar la falta de amor de los líderes de la religión establecida y ahora introduce en la historia un personaje odiado por los judíos. Odiado por los judíos.
Un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. La sola existencia de los samaritanos era una auténtica desgracia para los judíos. Una auténtica desgracia. Era una plaga, los odiaban y los tenían como gente malvada. Si querías insultar a alguien, le llamabas samaritano. Eres un samaritano. Y con eso estaba todo dicho. Y esto tuvo que ser una conmoción. Una persona tenida como enemigo, que lo tenían cerca, alguien que no tenía acceso al templo, alguien que no tenía acceso a la adoración, no tiene acceso a los rituales del templo, no tiene acceso al sacrificio y no tiene acceso a Dios, hace lo correcto. Cuando lo vio, sintió compasión. Dos judíos que se supone que deben amar, no aman. Y la persona más odiada para un judío demuestra la calidad del amor al prójimo como a ti mismo. Y lo que hace el samaritano es sorprendente. Se acerca, le cura las heridas, es decir, tuvo que tocarlo, tuvo que moverlo, tuvo para evaluar lo que le había pasado, para hacer un diagnóstico, para ver lo que necesitaba. Vendó sus heridas, se tuvo que manchar de sangre. Posiblemente, como venda, pudo utilizar cualquier cosa, su propia ropa incluso. Toma el aceite y el vino y no le echa unas gotitas. Aquí lo que se nos dice es que vierte el aceite y el vino en gran cantidad, en abundancia. Se utilizaba también como calmante y como desinfectante. Lo pone sobre su animal, ya que no podía caminar. Lo lleva a una posada o un mesón. Aquí la idea es un establecimiento de paso, de estos sin lujos, algo muy sencillo y sin ningún tipo de glamour. El hombre no solo le llevó a ese lugar, se quedó con él, lo dejó descansar, lo acompañó toda la noche, le dio comida, consuelo, lo limpió toda la noche. Esto es un tremendo cuidado por un enemigo. Y ahora dice que al día siguiente saca 2 denarios. Un denario es el salario de un jornalero por día. Para tener algo de perspectiva, se encontró una tabla con el precio con el precio de las posadas en el Imperio Romano, hace mucho tiempo. El coste de una noche era de, a ver si lo digo bien, un 32avo de denario. Es decir, si hace las cuentas, por 2 denarios podría quedarse 2 meses. Un denario por mes. 2 meses. 2 meses allí, en aquella posada. Esto es desmesurado. Es desmesurado. No se podría dar mejor atención que esta. Lo lavas, lo curas, vendas sus heridas, pasas la noche con él, le provees consuelo, pagas su estancia por 2 meses. Y si esto no fuera suficiente, le dices al posadero, escucha, cuida de él y cuando yo vuelva, cuando sea que vuelva, te pagaré lo que gastes de más. Te paras a pensar que ¿quién hace esto? Te expones a que te timen, si te paras a pensar. Te expones a que te time el posadero. Porque cuando vuelvas, el posadero puede decirte que ha gastado 30, aunque haya gastado 10. Pero da igual. Esto es amor en estado puro. Un amor que no mide y que no se puede medir. Un amor desmesurado, esa es la cuestión. De eso está hablando Jesús. Una generosidad desbordante por alguien que te considera a ti su peor enemigo. Estaba cuidando a alguien por quien era odiado
Y aún así su demostración de amor es enorme, es desmesurado. Esto es amar a tu prójimo. Porque esto es lo que harías por ti mismo. ¿O no lo harías por ti mismo? Esto y más. ¿Quién hace esto? Si quieres la vida eterna, debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Pero quién hace eso? Nadie. Absolutamente nadie. Ni tú ni yo podemos hacerlo. Es imposible. Lo que tengas que gastar, gástalo. Y cuando vuelvas, lo pago. Este es un amor sin límites, un amor sin fronteras. Esta es la cuestión central. El samaritano amó a esa persona como a sí mismo todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Lo hacemos así? A menos que ames a tu prójimo como a ti mismo todo el tiempo, de forma perfecta. Y a menos que ames a Dios de forma perfecta todo el tiempo, no tendrás vida eterna si vas por el camino de la ley. Es imposible. Jesús hace una pregunta en el versículo 36. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y Jesús aquí cambia la pregunta. Porque antes era, ¿quién es mi prójimo? Pero esto no va sobre quién es mi prójimo. Va de si tú eres el prójimo. ¿Lo eres? Va de si yo soy un prójimo que ama de una manera que no tenga en cuenta ningún aspecto de la otra persona. Así que este hombre responde, el que demostró ser un prójimo fue el que se compadeció de él. Y Jesús le respondió, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál debería ser la respuesta? Yo nunca amé así a nadie. Jamás he podido hacerlo. Ni podré hacerlo nunca. No he amado a nadie y mucho menos a mi enemigo o a cualquiera. Solo me amo así a mí mismo. No puedo hacer lo mismo. No puedo amar de la manera que Dios me pide que ame. Pero aquí se acaba la conversación. No continúa la conversación. Ahí se acaba. Y que sepamos, este hombre nunca reconoció que no amaba a Dios y a los demás de la manera que Dios lo demanda. Porque su objetivo era otro. Su objetivo era desacreditar a Jesús. Ese era el objetivo. Pero sin embargo, Jesús muestra una gran compasión por este hombre. Al exponerle esta parábola para mostrarle cómo es el amor de Dios. Y la pregunta es, ¿amas así? Y mi respuesta es, pues claro que no, no puedo. No puedo hacerlo, no puedo amar a Dios así y no puedo amar a los demás de esa manera. No puedo. Comenzamos una semana marcada en nuestro calendario como Semana Santa. Y si analizamos qué estamos celebrando, nos daremos cuenta de que celebramos el amor desmesurado de Dios por ti y por mí. Un amor que no tiene límites, que no conoce fronteras. Él sí puede amar así, yo no, y lo necesitamos. Necesitábamos que Jesús hiciera lo que hizo cuando celebramos la Semana Santa. Necesitamos su perdón, necesitamos su misericordia, necesitamos de su gracia, porque nos damos cuenta de que no podemos amar así, no podemos, pero Él sí. Esta historia habla de salvación, de cómo tú y yo necesitamos el rescate y la ayuda que solo Cristo puede ofrecernos.
Esta historia habla de eso. La Semana Santa no va de lo que yo puedo ofrecer en sacrificio, irme de rodillas a no sé dónde. No va de eso. No habla de eso. Va del gran amor sin límites por parte de Dios hacia nosotros. Va de su provisión hacia un ser humano perdido. Va de cuidado, va de afecto, va de amor. Es un amor desbordante, que no tiene límites. Es un amor que podemos disfrutar desde ahora, como hijos, no como siervos, como hijos. ¿Cómo heredarás la vida eterna? Bueno, no puedes hacerlo por ti mismo. Necesitas misericordia, necesitas perdón, necesitas gracia. Este hombre estaba de pie, delante de la única persona que podía hacer eso. Delante de la única persona que podía perdonarlo, que podía restaurarlo, que podía rescatarlo y que podía proveer para él un amor desmesurado. Y ese es el mensaje para ti también. Tienes a Cristo, sigues teniendo a tu disposición al único que es capaz de proveer para ti un amor de esas características, sin límites, un amor que jamás, nunca has conocido. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por proveer ese amor, por mostrarnos ese amor en la cruz. Te damos gracias por proveernos de vida, de darnos vida eterna a través de lo que hiciste en la cruz y de tu resurrección, Señor. Te alabamos, Señor, por ello. Amén.